Vamos a dar inicio a nuestro tema denominado electrostática, que es un tema del tercer bloque. Para dar inicio vamos a definir qué es la electrostática y como lo podemos observar aquí en el texto, nos menciona que es la parte de la física que se encarga de estudiar los fenómenos relacionados con las cargas eléctricas en reposo. Ahora, introducimos por aquí un término que son las cargas eléctricas. ¿Pero qué son las cargas eléctricas? Bueno, una carga eléctrica es una propiedad de la materia que nos permite saber el grado de electrificación de un cuerpo. Como lo sabemos, existen dos tipos de carga, lo que son las negativas o lo que son las positivas. Ahora, ¿cómo vamos a medir esas cargas eléctricas? Nuestra unidad de medida se denomina Coulomb. Muy bien, ¿cuáles son las cargas eléctricas más comunes que conocemos? Tenemos tres, la que es el protón, el neutrón y el electrón. Como sabemos, el protón, su carga eléctrica es positiva, el neutrón es neutra, no es positiva ni negativa, y finalmente el electrón es negativa. Entonces, ¿cuál es la magnitud de carga eléctrica de cada una de estas dos, tanto del protón como el electrón, que son los que sí tienen carga, las tenemos aquí abajo? Definimos con el signo menos para el electrón y con el signo más para el protón. Como pueden observar, ambas son iguales. La carga del electrón y del protón son iguales y solo nos van a cambiar de signo y equivalen a 1.6029 por 10 a la menos 19 Coulomb. Quiere decir que esta cantidad de Coulomb lo contiene tanto un electrón como un protón. Muy bien. Ahora, otras unidades que podemos manejar cuando son muy pequeñas utilizamos ciertos prefijos como lo es micro o nano. El prefijo micro se representa con esta letra griega, ¿no? Y el nano con la N. Son prefijos, van antes de la unidad, que en este caso son los Coulomb. Y entonces, cuando tenemos este prefijo, equivale a 1 por 10 a la menos 6 Coulomb, y cuando tenemos nano, representa 1 por 10 a la menos 9 Coulomb. Muy bien. Tenemos también una ley que iba en la planeación de la semana anterior, que se denomina primera ley de la electrostática, la cual nos dice que los cuerpos que son cargados con el mismo signo se repelen, mientras los cuerpos que son cargados de signos contrarios se atraen. Por ejemplo, el protón que es positivo con el electrón que es negativo, estos dos se van a atraer y entonces va a existir una fuerza de atracción. Pero ¿qué pasaría si ambos fueran protones o ambos fueran electrones? Entonces sí va a haber una fuerza de repulsión. Entonces estamos hablando de una fuerza. A nosotros nos va a interesar calcular precisamente esas fuerzas. Vamos a analizar algo. ¿Qué pasa si yo tengo dos cargas cuya magnitud es un Coulomb? Vamos a representarlas en esta figurita. Si tenemos dos cargas positivas, Q1 y Q2, de magnitud un Coulomb, y que están separadas una distancia de 1 metro, pues experimentalmente se ha obtenido que la fuerza entre estas dos cargas, que por cierto, como ambas son positivas, se repelen, ¿verdad? Entonces, esa fuerza equivale a 9 por 10 a la 9 newton. Entonces, esa fuerza de repulsión de 9 por 10 a la 9 newton se obtiene al separar dos cargas de un Coulomb una distancia de 1 metro. Y entonces, este valor de 9 por 10 a la 9 lo vamos a denominar constante eléctrica y se representa con una K, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb. Y esta va a ser importante precisamente para encontrar cuando tenemos dos cargas, ya sean de signos iguales o de signos opuestos, ya sea la fuerza de atracción o la fuerza de repulsión, mediante que
Pues mediante lo que se conoce como la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos menciona la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión entre dos cuerpos cargados varía en razón directa al producto de sus cargas y en razón inversa al cuadrado de la distancia que los separa. Matemáticamente, mediante una fórmula, esto que tenemos que nos está mencionando la ley de Coulomb, lo representamos en esta fórmula. Miren, la fuerza de atracción o repulsión es proporcional, esta es la proporción, directa al producto de las cargas e inversa al cuadrado de la distancia que los separa. Ahora, cada una de estas unidades las tenemos representadas en este apartado y lo que significan. La F es la fuerza, ya sea de atracción o repulsión, se mide en Newton. La constante eléctrica ya la habíamos manejado, que era 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Esa por es una constante, siempre va a mantener su valor. Las cargas Q1 y Q2 se miden en Coulomb y finalmente la R, que es la distancia que separa las cargas, está medida en metros. Como va al cuadrado, la unidad sería metros cuadrados. Muy bien, vamos a aplicar lo que es la ley de Coulomb en un par de ejemplos que son los que tienen precisamente ustedes de problemas o ejercicios propuestos para esta semana. Dice lo siguiente, el 1. Determina la fuerza eléctrica ejercida entre las cargas Q1 de 6 microcoulomb y Q2 de menos 4 microcoulomb cuando se encuentran separadas por una distancia de 50 centímetros. Entonces vamos a representar un diagrama con las cargas y con la información que nos está dando el problema. Tenemos dos cargas, una de color azul y otra de color naranja. La primera es de más 6 microcoulomb, la de naranja es menos 4 microcoulomb. Como las cargas son de signos contrarios, la fuerza va a ser de atracción, quiere decir que esta va a jalar hacia la izquierda y esta va a jalar hacia la derecha. Lo que nos piden es la fuerza y aquí tenemos la separación de 50 centímetros. De aquí vamos a obtener nuestros datos. Bueno, en este diagrama vamos a poner nuestros datos que serían el valor, los valores de las cargas, el valor de la distancia que los separa y la constante eléctrica. Pero hay que tener cuidado en algo. Las cargas las debo de poner aquí en mis datos en Coulomb, pero aquí viene el prefijo micro. Entonces las vamos a representar de esta manera, miren. Esta de 6 microcoulomb se traspasa de esta forma. 6 por 10 a la menos 6. Eso lo vimos dos diapositivas antes donde decía unidades. El prefijo micro se traslada a un por 10 a la menos 6. Lo mismo quedaría menos 4, como es micro, sería por 10 a la menos 6 coulomb. La distancia sería 50 centímetros, que es la mitad de un metro, 0.5 metros, y la constante. Nuestra fórmula, que es la ley de Coulomb, sería esta. Directamente insertamos estos valores en esta fórmula, pero esta fórmula me da la magnitud. Si observan la K, ya la tenemos aquí, la ponemos. El Q1 y Q2 ya los tenemos, los anotamos de este lado, nada más que como Q2 es negativa, aquí no lo voy a poner negativo, simplemente aquí consideramos ambas cargas como positivas y al hacer esta operación, el resultado que me está dando, para eso van a servir los signos, para identificar si es la fuerza de atracción o repulsión. Cuando son de signos contrarios, quedamos que era una fuerza de atracción. Entonces el valor de la fuerza va a ser de 0.864 newton y es una fuerza de atracción. Con esto terminamos el ejemplo 1. Vamos con el ejemplo 2. Nos dan la fuerza de repulsión, quiere decir que las cargas van a ser del mismo signo. Entre dos cargas de igual magnitud, las cargas valen lo mismo. Es de 2.5 newton, cuando su separación, que es la R, vale 50 centímetros. ¿Cuál es el valor de cada carga? Entonces, a ver, ¿qué podemos observar de esto? Que como las cargas son iguales o tienen la misma magnitud,
no es necesario jalar dos subíndices. Eso se utiliza cuando las cargas tienen valores diferentes. Entonces, para no andar jalando carga 1 y carga 2, simplemente jalamos una Q para carga. El diagrama referente a este ejemplo lo tenemos aquí. Tenemos dos cargas. No les pongo Q1 y Q2 porque ya quedamos que valen lo mismo. En cuanto a magnitud, la separación entre ellas, que es la R, y la fuerza que va hacia afuera, en este caso porque es una fuerza de repulsión. Vamos a obtener los datos en nuestro formatito y entonces nuestros datos desconocidos es el valor de Q, la R, que es la distancia, si la conocemos, que es 0.5 metros, el valor de la constante, ese ya lo manejamos, 9 por 10 a la 9, y finalmente la fuerza, que es 2.5 newton. Lo tenemos aquí. Ahora, como las cargas valen lo mismo o tienen la misma magnitud, nuestra fórmula original de la ley de Coulomb sería esta que tenemos aquí, quitándole los subíndices, ¿no? Quedamos que son iguales, pues quedaría Q por Q, que sería Q cuadrada. Ahora vamos a despejar de aquí la Q. Entonces, si despejamos la Q, este pasaría multiplicando y la K pasaría dividiendo y después el cuadrado pasaría como una raíz. Obtenemos esta formulita de color rojo. En esta ya podemos sustituir nuestros datos. ¿Cuánto tenemos de R? 0.5 que va al cuadrado. ¿Cuánto tenemos de fuerza? 2.5. ¿Y cuánto tenemos de K? 9 por 10 a la 9. Hacemos nuestra sustitución y obtenemos 8.33 por 10 a la menos 6 Coulomb, pero recuerden que también este por 10 a la menos 6 se puede representar con el prefijo micro. Cualquiera de estas dos son correctas, entonces ¿cuál sería la respuesta? Como las cargas son iguales, tanto la carga 1 como la carga 2 tendrían este mismo valor, 8.33 por 10 a la menos 6, pero además, como es una fuerza de repulsión, ambas cargas tendrían que tener el mismo signo. Ambas tendrían que ser positivas o ambas tendrían que ser negativas. Y con esto terminamos el segundo ejemplo.